Daniel Moyano nació en Buenos Aires en 1930, pero a los pocos años su familia se traslada a las sierras cordobesas primero y a la ciudad de Córdoba después. En 1963 aparece en Buenos Aires su libro de cuentos El Rescate y un año después publica otro libro de relatos, La Lombriz, con prólogo nada menos que de Augusto Roa Bastos. En los años siguientes, sucesivamente, publica la novela Una luz muy lejana, los libros de cuentos El monstruo y otros cuentos y El fuego interrumpido. Y recibe el premio de novela Primera Plana por su novela El Oscuro en 1968. El jurado estaba integrado por Gabriel García Márquez, Leopoldo Marechal y el mismo Augusto Roa Bastos. La última novela que publica Daniel Moyano durante su estadía en la Argentina es El Trino del Diablo, publicada en 1974. Porque al día siguiente del golpe militar de 1976 fue detenido ilegalmente en La Rioja y estuvo preso durante 2 meses. Una vez liberado, se exilió en Madrid, donde murió en 1992. Se suele decir, y es parte de verdad, que Moyano es un escritor, bueno, que quedó de algún modo como en una vía muerta, poco reconocido, pero en los 60 tiene un momento de muchísimo auge. Él publica el 66, 67, 68, sucesivamente, y en Sudamericana, que no era cualquier lugar. Era fácil de que llegar. no era cualquier lugar. Gana con El Oscuro el premio de novela, ¿no es cierto? Y antes había publicado El fuego interrumpido, sí, ¿no es cierto? Y antes había publicado, ¿cómo se llama? La de la ciudad, una luz lejana. Es decir, las 3 por Sudamericana, después gana el premio y después trabaja en Primera Plana. Quiere decir que en ese momento tuvo muchísimo reconocimiento, cuando él tenía 30 y pico años, ponele, ¿no? Aunque nunca vivió en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Yo creo, bueno, en ese momento que Roa Bastos Sí. habla de que él es, califica su estilo, su obra como de realismo profundo. Ajá. Es una manera de decir no realismo mágico, sino un realismo Sí, profundo. sí. No sé cómo justifica Roa esa Sí. designación de profundo, ¿no? Es muy importante el hecho de que Roa Bastos lo señale en su singularidad, porque esta era una figura tremendamente influyente en aquella época. Pero yo creo que a él le terminó por molestar eso, porque ¿qué es esto de realismo profundo, no? Ah, ¿sí? Bueno, porque él nunca se consideró un escritor realista, nunca defendió la idea de un argumento, de una historia para una novela. Yo creo que él es uno de esos monstruos que escriben a partir de un hilo. Y se lanzan, y se lanzan, y arman, y tienen una idea que seguramente surge de un cuento. Parece que él andaba por Córdoba contando sus cuentos. Pero vos lo conociste de muchacho y después lo viste de grande. No, yo no lo conocí en los 60, en Córdoba, que era un hervidero intelectual. Es decir, ahí en ese momento se había gestado. Primero se había producido la ruptura del grupo del Partido Comunista, Ajá. Portantiero, Alicó, Ajá. todos los demás, y habían fundado Pasado y Presente. Claro, los que fueron Pasado y Presente. Entonces, ese núcleo al que yo pertenecía por estudiar en la facultad, Sí. que habían intentado también, como Moyano, mi amiga, habían intentado que entrara al partido, Sí. pero yo no entré nunca al partido porque apareció en el medio Noé, Claro. que era mi profesor y con el que terminé casándome. Bueno, vos lo conociste en esa época y después lo conociste en el exilio en España. Y después en España, una vez que nosotros viajamos, nosotros estábamos en México, Sí. y era un poco las antípodas, estar Claro. en México o en España. Él en Madrid estaba. Él estaba En Madrid, anduvo no sé en qué otras ciudades, pero nosotros fuimos, me parece que cuando le dieron el premio a Roa Bastos, el Cervantes, Claro, nosotros fuimos y ahí estaba Daniel. claro. Sí. Roa Bastos fue uno de los primeros que escribió muy elogiosamente sobre Daniel. Exactamente. Escribió sobre el primer libro, La Espera, ya le hizo una... Y sobre La Lombriz, sobre el primero, del 64. Ya hizo una referencia y después lo premió en el premio Sudamericana Primera Plana del 68, El Oscuro, Sí, sí. ¿no? Que lo premió él, lo premió Marechal
y lo premió García Márquez. Impresionante, ¿no? Las ediciones no me interesan, me encantaría tener un montón. Como decía un amigo mío en un poema, me vine porque sobraba, ¿no? No era que yo sobrara, ahí hubo un golpe militar en el año 76, había habido muchos antes, desde el año 30 concretamente, el año de mi nacimiento, ahí empezaron los golpes en mi país, y bueno, me obligaron a salir de ahí porque era un intelectual, ahí los intelectuales estaban catalogados como elementos peligrosos, ¿no? O sea, por sus ideas, ¿no? Exactamente, por los libros que yo había escrito, donde había hablado de la realidad de mi país, porque a mí me parecía alucinante esa realidad, entonces la intenté expresar en mis novelas y en mis cuentos, y eso molestaba a los dictadores de turno, claro. ¿Cómo dio usted ese salto de escribir los cuentos a contarlos? Porque ahí hay una parte pública, sí, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Bueno, yo me di cuenta que insensiblemente, desde que dejé de tocar, porque hasta venirme aquí yo tocaba en una orquesta, viola tocaba. Aquí estuve los primeros años no podía escribir ni una palabra. Desde que dejé de tocar, empecé a escuchar más las palabras. ¿A usted le importaría contarnos un cuento? ¿Cómo no? Pues, a ver, ¿de qué tipo? El que usted quiera. Bueno, por ejemplo, yo últimamente estoy tomando anécdotas reales y transformándolas. Esta es una anécdota real que me tocó cubrir como periodista. Un presidente militar, Onganía concretamente, llegó a La Rioja para declarar la provincia piloto y esperaban la guardia personal de él, la policía, los bomberos, los ángeles, todos estaban esperándolo. Y en la radio, el edificio de la radio, que era un edificio de planta baja, el sereno, a quien le habían permitido criar unos pollos, unas gallinas, porque no le podían pagar mucho sueldo, era una casita de planta baja, le dijeron, esconde esas gallinas, ¿cómo va a ver el presidente unas gallinas? ¿Cómo se podría llamar el presidente que dijo kikiriki? Me encanta asociar cosas que son inasociables por naturaleza. Entonces, cuando el presidente estaba por responderle a los periodistas, entre ellos yo, y el locutor que hablaba como a la gente de Buenos Aires, pronunciaba las R's muy arrastradas, decía, en este día rutilante que nos visita el presidente de la República, señor, ¿qué nos puede decir usted? Y el general estaba ahí muy serio y tenía el labio leporino oculto, disimulado por un bigote. ¿Qué nos puede decir usted del problema crucial que afrenta el mundo en estos momentos? Y en ese momento un gallo había saltado la valla protectora, había escapado de la cárcel donde lo tenían, un gallo rojo, hermoso, una cresta ardiente, un gallo gladiador, pegó un salto a la altura del micrófono y dijo, en lugar del presidente, cuando el presidente carraspeó para hablar, en los 20 millones de hogares que había en ese momento en Argentina, 20 millones de habitantes, se oyó el kikiriki, que fue la respuesta del presidente, que indignado interrumpió la conferencia de prensa y todos salieron de ahí desesperados, corrieron al gallo para matarlo, pero el gallo había huido, pero el canto del gallo, por las ondas hertzianas, que viajan creo que a la velocidad de la luz, cuando el presidente llegó al aeropuerto, en sus 7 coches, el canto del gallo ya había ganado el espacio exterior. El canto del gallo era una especie de plegaria, el canto del gallo quería salir del degolladero, el canto del gallo quería que lo escucharan. Y entonces cuando el presidente iba volando hacia Buenos Aires, el canto del gallo rozaba los satélites de Júpiter. Y cuando el presidente llegaba a Buenos Aires 2 o 3 horas después, el canto del gallo en forma de plegaria iba ya fuera de nuestra galaxia, desde esta galaxia asignada por el crimen y por la muerte, gritando o pidiendo para quien quisiera oírle salir del degolladero.